En este capítulo veremos patología del intestino grueso, particularmente el megacolon, como una patología muy frecuente en nuestro medio, en nuestra región, a nivel nacional y Sudamérica. Luego veremos las complicaciones del megacolon, las cuales muchas veces terminan siendo de tratamiento quirúrgico de emergencia. En su competencia estará poder reconocer el megacolon, sus complicaciones, saber indicar los exámenes complementarios, diagnosticar el megacolon y finalmente definir si se trata de una cirugía de emergencia o posiblemente programar una cirugía. No me voy a detener en la anatomía del intestino grueso, tampoco en la fisiología, por lo que ustedes deberán o están obligados a repasar la anatomía y la fisiología del intestino grueso. El megacolon se utiliza para poder definir distintas entidades clínico-patológicas donde principalmente existe una dilatación del intestino grueso y que esta dilatación es permanente y que generalmente está asociada a una constipación crónica. Y nosotros, dependiendo de la etiología, vamos a clasificar el megacolon en megacolon primario y megacolon secundario. En la fisiopatología del megacolon, indiferentemente sea un megacolon primario adquirido o congénito, la característica es la ausencia de inervación de un segmento del colon. Por lo tanto, al existir esta denervación de ese segmento, provoca la ausencia o una mala relajación del segmento denervado. Y al existir esa mala relajación y contracción del segmento afectado, impide el tránsito fecal normal, acumulando heces y gases, lo que posteriormente va a provocar una dilatación progresiva del segmento proximal, o sea, por encima del segmento afectado. Y finalmente, culmina la fisiopatología con una obstrucción intestinal. El megacolon primario se caracteriza porque va a existir una alteración de las células ganglionares de los plexos de Auerbach y Meissner. Por lo tanto, dependiendo de su etiología, nosotros lo subclasificamos en megacolon primario congénito, que es la enfermedad de Hirschsprung, y el megacolon primario adquirido, que puede ser el megacolon disganglionar del adulto o la enfermedad de Chagas, o en este caso comúnmente llamado como el colon chagásico. Entonces veremos el megacolon primario congénito, que está representado por la enfermedad de Hirschsprung y está caracterizado por una total aganglionosis congénita del tracto digestivo distal y es de una causa desconocida. Por lo tanto, el segmento aganglionar distal puede comprender el conducto anal, el recto y el recto sigmoide. El cuadro clínico de la enfermedad de Hirschsprung no va a ser difícil de reconocer, pues debemos tomar en cuenta que aparece después del nacimiento, en las primeras semanas de vida y rara vez durante la infancia temprana, o sea, entre los 5, 6 y 7 años. Además de que debemos obligadamente buscar si tenemos o si presumimos de la enfermedad de Hirschsprung, un síndrome de Down, defectos cardiovasculares, hidrocefalia, criptorquidía, ano imperforado o una poliposis colónica.
El cuadro clínico en los neonatos va a estar caracterizado por una distensión abdominal, rechazo de las tomas, o sea, la lactancia, vómitos biliosos, dificultad de eliminación de meconio y una dificultad respiratoria precisamente por la distensión abdominal. Y esto se explica por una mala excursión del diafragma. Podemos realizar un tacto rectal, por supuesto que aquí tenemos que tener mucho cuidado al realizar el tacto rectal, pues debemos realizarlo con un termómetro o una sonda nasogástrica debidamente lubricado con vaselina líquida. Por lo tanto, al introducir delicadamente la sonda nasogástrica, lo que vamos a poder presenciar inmediatamente es una eliminación violenta de meconio y gases. Aquí un simple esquema de cómo podemos observar un colon y recto y sigmoide normal, y a la derecha podemos observar un segmento dilatado y por debajo, por supuesto, la aganglionosis del recto y parte del sigmoide. Y aquí en esta fotografía claramente podemos observar un abdomen distendido, seguramente a la palpación tenso, paciente que rechaza las tomas, con una deficiencia respiratoria, y si nosotros introducimos delicadamente una sonda nasogástrica debidamente lubricada, seguramente vamos a poder presenciar una explosiva expulsión de heces y gases, que nos está indicando que es más probable que existe o que el paciente está cursando con la enfermedad de Hirschsprung. Y como habíamos indicado, raras veces podemos diagnosticar en la infancia temprana la enfermedad de Hirschsprung. Como podemos observar, vemos un colon totalmente dilatado por encima de la aganglionosis, en este caso parte del recto, y el paciente o la paciente puede representar con un abdomen permanentemente distendido. Una vez que nosotros tenemos un paciente con rechazo a las tomas, a la lactancia, vómitos biliosos, además distensión abdominal, mala expulsión de heces y gases y además una deficiencia respiratoria, lo primero que tenemos que solicitar es una placa radiográfica de abdomen. Y en esta placa radiográfica podemos observar una gran distensión de intestino grueso, gran acumulación de heces y además podemos ver un nivel hidroaéreo que ya nos está indicando una obstrucción intestinal, y con los antecedentes que tiene podemos estar presumiendo ya un megacolon primario congénito o en este caso la enfermedad de Hirschsprung. En esta otra radiografía podemos observar de igual forma gran distensión del intestino grueso, acumulación de aire en asas incluso de intestino delgado, y si realizamos nosotros una radiografía contrastada con bario, podemos observar claramente todo este segmento denervado y una gran distensión por encima del segmento denervado del intestino grueso, en este caso parte del sigmoide y colon descendente. El tratamiento del Hirschsprung lo vamos a dividir en dos etapas. Una primera etapa del tratamiento que va a consistir en descomprimir el colon mediante enemas de limpieza continuos diariamente. O finalmente podemos realizar una colostomía en caso de que exista una obstrucción neonatal grave o cuando fallan los enemas de limpieza. O finalmente, si nosotros ya presumimos que el paciente puede estar cursando con una enterocolitis grave no controlable con un tratamiento médico. Una segunda etapa del tratamiento, por supuesto una cirugía correctora y que tiene como objetivos resecar el máximo de segmento agangliónico o donde existe la ganglionosis, restableciendo la continuidad del tracto intestinal, por supuesto, conservando la función del esfínter anal.
Debemos restablecer la defecación espontánea y además mantener la incontinencia. Y en el megacolon primario congénito, veremos nosotros lo que es el megacolon disganglionar del adulto, precisamente porque en este caso no es que van a estar ausentes los nervios o la inervación en los plexos de Auerbach y Meichner. Al contrario, van a estar presentes, pero van a estar destruidos los plexos de Auerbach y Meichner. En la patogenia nosotros podemos destacar la carencia nutricional, avitaminosis, especialmente lo que es las vitaminas del complejo B, y en la enfermedad de Chagas, por supuesto, una infección por el Trypanosoma cruzi. La epidemiología del megacolon es característico en estos pacientes. Primero, que generalmente son de población rural y en nuestro país, por ejemplo, de Alto Cochabamba, el Chaco, en nuestro departamento, Cotagaita, Tupiza, Puno, Betanzos, son la mayoría de los pacientes que se presentan con esta patología. Principalmente está ligado a la exposición del vector que es la vinchuca y por lo tanto prevalece el megacolon chagásico. Además de que, por supuesto, al ser de población rural, las viviendas son precarias, donde es habitual ver a la vinchuca, y además los pacientes humildes, que nos hace presumir que provienen de áreas endémicas. En el cuadro clínico de los pacientes con megacolon, y especialmente los pacientes chagásicos, habíamos indicado que algo que llama la atención es que generalmente son pacientes de área rural, los cuales presentan una constipación crónica y una distensión abdominal casi permanente. Estos pacientes tienen pérdida de peso o un adelgazamiento extremo precisamente debido a esa constipación crónica y la distensión abdominal que incomoda bastante a los pacientes, y además, al ser el paciente delgado, de constitución delgada, es muy notorio el peristaltismo de colon en la pared del abdomen. Además de que estos pacientes pueden presentar edema de los miembros inferiores. Entre los estudios complementarios, cuando presumimos que un paciente está cursando con megacolon chagásico, paciente de área rural, constipación crónica, episodios de distensión abdominal, pérdida de peso, edema de los miembros inferiores, por supuesto que lo primero que tenemos que descartar es un megacolon, indiferentemente sea chagásico o no. Y para esto nosotros solicitaremos una rectosigmoidoscopía y por lo general nosotros solicitamos una radiología contrastada de colon o lo que habitualmente llamamos un colon por enema. Podemos iniciar nuestro diagnóstico, muy aparte del cuadro clínico, con la solicitud de exámenes complementarios imagenológicos. Una radiografía simple de abdomen, donde podremos observar la distensión de asas de intestino grueso o del colon, y algo muy evidente, que no va a existir aire en el recto. Un enema opaco o enema contrastado de colon, o finalmente lo más habitual que utilizamos o lo llamamos el colon por enema, donde vamos a poder observar un cambio brusco en el diámetro del recto, el retraso de la eliminación de contraste y además las contracciones en dientes de sierra. Una manometría anorrectal nos podría indicar ya la ausencia de relajación del esfínter anal interno. Y cuando solicitamos una rectosigmoidoscopía, podemos indicar o solicitar al mismo tiempo una biopsia donde
nos podrán indicar más detalladamente la ausencia de células ganglionares en los plexos de Auerbach y Meischner en la zona dañada y además la existencia de una hipertrofia muscular. Si tenemos un paciente del lugar endémico chagásico, que es más probable, de constitución delgada, con edema en los miembros inferiores, abdomen distendido o con episodios de distensión, constipación crónica, es más probable que el paciente esté cursando ya con un megacolon y en este caso chagásico. Entonces, lo primero que tenemos que solicitar nosotros, una radiografía simple de abdomen, como esta por ejemplo, donde claramente podemos ver una gran distensión del intestino grueso, o todo lo que está oscuro es aire, en este caso distendido por contenido de aire, y además si hemos repasado anatomía, la parte del colon ascendente todavía conserva las austras, o sea que nos está indicando que la inervación está todavía conservada en los plexos de Auerbach y Meischner. A diferencia de lo que es el colon transverso y más aún todavía el colon descendente, si ustedes ven, prácticamente están ausentes las austras del intestino grueso. De igual forma podemos observar en esta otra placa radiográfica gran distensión del intestino grueso, pero acá todavía podemos ver la presencia de austras. Una vez que tenemos una radiografía que nos hace presumir un megacolon, por supuesto que solicitaremos un estudio que va a complementar nuestro diagnóstico si es que no tenemos una rectosigmoidoscopía o una colonoscopía finalmente. Podemos solicitar una radiografía contrastada de colon y podemos observar como en esta por ejemplo tenemos las austras presentes en la mayoría de los segmentos, solamente acá al inicio del colon descendente, donde prácticamente desaparecen las austras, y además redundancia en el ángulo hepático y redundancia en el ángulo esplénico. Por lo demás, prácticamente normal. Sin embargo, en esta otra placa contrastada de colon, podemos observar la gran redundancia del colon, especialmente de la parte sigmoidea, y además la ausencia de las austras del colon. Por lo tanto, estaríamos diagnosticando un dólico mega sigma, dólico que está elongado y mega que está ensanchado. De igual forma, en estas placas radiográficas podemos observar la gran elongación del intestino grueso, en este caso de la parte sigmoidea y parte descendente, y además la escasa presencia de las austras y en algunos segmentos la total ausencia de las austras, que nos está indicando una denervación en los plexos de Auerbach y Meischner. De la misma forma, en esta otra placa radiográfica contrastada de colon, podemos observar cómo redunda la parte del sigmoide, incluso con ausencia de las austras, ¿verdad? Por lo tanto, estaríamos diagnosticando un dólico megasigma. Ya para reforzar nuestro diagnóstico por imágenes, para que tengamos un mejor criterio, podemos observar nuevamente las placas radiográficas, el elongamiento o la redundancia en el ángulo hepático, presencia de austras, y la redundancia total en el ángulo esplénico, ¿verdad? Y además la ausencia de las austras. En esta imagen podemos nosotros claramente definir que se trata de un dólico megacolon. De igual forma, en esta otra imagen podemos observar cómo redunda el ángulo hepático. Vean, seguimos el punto del láser, vemos cómo redunda el ángulo esplénico, redundancia en todo lo que es el sigmoide y por supuesto la ausencia de austras en algunos segmentos.
Otra vez diagnosticamos un dólico megacolon. ¿Cuál es el tratamiento si nosotros presumimos o diagnosticamos definitivamente un megacolon? Tomando en cuenta las posibles complicaciones, recomendamos al paciente como tratamiento definitivo una cirugía que puede consistir en una resección de todo el segmento afectado, más una anastomosis término-terminal o lo que se llama la cirugía de Hartmann II. Por supuesto que existen algunas variantes, como una hemicolectomía izquierda, que es la ideal para no dejar segmentos con denervación de los plexos de Auerbach y Meissner, una sigmoidectomía simplemente en caso de que los pacientes sean añosos, más arriba de los 80, los 75, 80 años, o finalmente ser más conservativos en el tratamiento quirúrgico, una secopexia, que significa fijar el segmento redundante a la pared abdominal, que raras veces se realiza y tiene sus indicaciones precisas para este tratamiento quirúrgico. Acá podemos observar la gran dilatación del colon, como pueden observar, la ausencia de las austas, ¿verdad? Y por ahí tal vez si se puede observar una mesenteritis retráctil, que nos está indicando ya algunas complicaciones, como es la torsión del intestino grueso en su propio eje. En lo que respecta al megacolon secundario, que es de una etiología diversa, tiene su subclasificación como es el megacolon secundario obstructivo, que puede ser a causa de un ano imperforado o una estenosis anorrectal. Puede ser un megacolon secundario neurálgico con fondo de una patología de la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, distrofia miotónica. Puede ser un megacolon secundario metabólico por un hipotiroidismo o finalmente psicógenas, como generalmente sucede en nuestro hospital. Pacientes con neurosis, psicosis, deficiencia mental. El tratamiento, en este caso, en el megacolon secundario, es resolver la patología causal. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico queda a un lado, a no ser que sea un megacolon secundario obstructivo, donde existe un ano imperforado o una estenosis anorrectal, que son de tratamiento quirúrgico netamente. En esta diapositiva podemos observar con más detalle las causas del megacolon adquirido. Entonces, para tomar en cuenta y definir el tratamiento de cada uno de los pacientes. Este es el caso clínico típico de un paciente con megacolon secundario, un paciente joven con una deficiencia mental. En este caso lo que estamos haciendo relativamente un tratamiento quirúrgico, porque también se utiliza anestesia, ¿no? Lo que estamos haciendo es una extracción manual por una constipación crónica y una gran distensión abdominal. En este caso, el mismo paciente, como podemos observar, resulta que la constipación y la distensión abdominal era precisamente porque el paciente había despedazado de tela que los había ingerido y por supuesto han sido la causa de una obstrucción intestinal y que el paciente viene realizando este tipo de actitud varios meses, ¿no? Y en varias ocasiones, lo que resulta una constipación, ¿no? Y el paciente, por supuesto, es diagnosticado con un grado de deficiencia mental, por lo que el paciente, después de realizar la extracción manual, es valorado por salud mental.